Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una entrega más del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en una jornada que indisimuladamente es navideña. En los estudios de Sergio Risenberg y en este momento, no un viejo pascuero, no voy a exagerar, yo soy muy riguroso con la realidad, sino que hay un árbol de Pascua, hay cola de mono, hay pan de Pascua y por supuesto está en el corazón de este estudio nuestro director, inestimable, inagotable, inextinguible, Sergio Risenberg. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, Gustavo. Gracias por tus palabras. Efectivamente, estoy en uno de los estudios menores de acá, de Risenberg Producciones. El principal está en este momento en mantención. Y efectivamente, las luces que tú ves atrás corresponden a este periodo del año. Los muchachos de Tramoya y la gente. Un pequeño atuendo navideño, al cual yo estoy muy agradecido. Y se Elegantísimo. siente ya el espíritu de la Pascua en los estudios Risenberg. Sí, se ve elegantísimo como está ataviado además nuestro estudio. Bueno, Sergio, mire, acá tenemos nuevamente un programa que es de emergencia, como hemos tenido ya en algunas oportunidades. Tuvimos un programa de emergencia y este también es un programa de emergencia. Ahora, afortunadamente, don Sergio pudo llegar y, bueno, con la sección navideña pudo entrar al estudio, no como la otra vez. Y tiene que ver con la gravísima situación que se vive en Argentina. Y por lo mismo decidimos conversar con alguien que es de la ciudad de Rosario, un compañero que es de la ciudad de Rosario, la ciudad de ni más ni menos que del Che Guevara, de... me da la impresión de Juan Carlos Baglietto y seguramente se me queda alguien más entre medio. Fito Páez probablemente. Además, él es hincha de Newell's Boys, el mismo equipo de Marcelo Bielsa y de Tata Martino. Es además integrante de la Casa de la Memoria de Rosario, conductor del programa La Bicicleta, integrante de la radio Che Guevara de la misma ciudad. Él es además abogado, es un compañero, como ya lo he indicado, el compañero Norberto Beto Olivares. ¿Cómo está, Beto? Bien, hola Gustavo, hola Sergio, ¿cómo les va? La verdad que siempre he estado, respecto a este programa, siempre he estado como espectador. La verdad que Bien. nunca me imaginaba estar un día como hoy como participante del programa, así que muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, esperemos que estar a la altura de las expectativas, por supuesto, tuyas, Beto, y de quienes nos están viendo. La situación está dada Ujú. absolutamente por la coyuntura. El motivo de este, humanamente hablando, tiene que ver con las medidas adoptadas hace un poco más de 2 días por el presidente de la República Argentina, Ujú. Javier Milei, quien tomó probablemente una de las medidas más drásticas de que se tenga memoria en la Argentina dentro de los últimos 40 años y solamente es comparable a aquel decretazo legendario de Martínez de la Hoz durante la dictadura, durante la última dictadura en la Argentina. El Ujú. conjunto de cerca de 300 modificaciones legales en el comunicado de prensa, en la cadena nacional de Milei, se señalaron 30 medidas. De una manera muy escueta puedo señalar lo siguiente: se trata de un ataque además relativo, además de ser gigantesco respecto de otros ajustes adoptados en el último periodo, tiene además una particularidad que importa un ataque a las libertades democráticas y especialmente a los derechos sociales, a la soberanía nacional, que no tiene precedente dentro de los últimos 100 años. Muy probablemente la aplicación de las medidas que anunció Milei harían retroceder a la Argentina, como él mismo ya lo ha señalado, al siglo XIX, a una situación prácticamente de semicolonia. No solo eso, sino que eh, además de anunciar este feroz paquete que significa, en resumen, una reducción brutal de las remuneraciones y el desate absoluto de los precios. Esto significa una contracción brutal de la capacidad de consumo bajo el supuesto de que esto propicia un equilibrio fiscal, como si los problemas del capitalismo en Argentina tuviesen que ver con el equilibrio fiscal. Se anunció además un paquete represivo extraordinario, una
me parece que lo denominan la plataforma o algo así, Bullrich, ¿no? Que tiene que ver con un resumen de una consigna también sumamente brutal, que es que el que corta las calles no cobra, y con esta expresión se refieren a condicionar todo tipo de apoyo estatal o de subvención o de, de bonos o de protección social a la no participación en las movilizaciones. Esto es lo que a nosotros nos ha llegado hasta acá, y sobre eso vamos a conversar con Beto Olivares. Beto, ¿cómo es el día de hoy? Hoy día 22 de diciembre, esta víspera de Navidad en la Argentina. Bueno, hay que decir que en realidad la agenda política gira alrededor de la agenda política del gobierno. Hasta ahora, digamos, toda la parafernalia mediática, la oligopólica en Argentina, el debate en los medios, el debate, sí, que generalmente, oíste, hoy los debates se hacen, se formulan, se desarrollan de manera indirecta. El otro debate está cuando vamos al supermercado, cuando vamos acá al almacén del barrio, y estamos viendo cómo esa escalada es casi obscena, casi pornográfica, diría, ¿no? De los precios. Hay un nivel de movilización que todavía yo digo que es escaso en relación a la profundidad de las medidas, porque yo analizo de que, por lo menos mi primera lectura, es que vos mencionaste el papel de Martínez de Hoz en la dictadura militar, en el 76. En realidad, cuando empezó esta nueva época del capitalismo que muchos denominan el neoliberalismo, ¿no? Que tuvo esa primera etapa, después tuvo un remache muy importante que no habría que olvidarlo dentro de la historia, que es el menemismo, aquello de cirugía mayor sin anestesia. O sea, yo creo que estamos asistiendo a una etapa de redoble de esa apuesta menemista de los 90. Y de las relaciones carnales. Las relaciones carnales con Estados Unidos, con el imperio. Hoy se dice, el que corta la calle no cobra. En la época del menemismo se decía, ramal del ferrocarril que para, ramal que cierra. O sea, fíjate vos la semejanza, a veces las similitudes de los procesos, porque yo creo que por lo menos yo lo que percibo es que no hay que subestimar el proyecto de Milei, el plan de Milei. Milei no es un loquito, no es un tipo que está fuera de sus cabales, aunque se manifieste y podamos decir por sus manifestaciones que puede tener algo de racionalidad en su forma exótica, en su forma histriónica de manifestarse, pero cuidado, yo creo que acá este gobierno, esta planta gubernamental encabezada por Milei, lo que está proponiéndose es poner en crisis en una segunda ola un modo de vivir que teníamos hasta diciembre, hasta el balotaje. Aunque ya veníamos con un verdadero deterioro, pero indudablemente a lo que se proyecta hacia adelante es la culminación de todo un ciclo que yo lo ubicaría desde el 2001, o sea, estos 21 años. El otro día salimos a comer, a reivindicar la lucha del pueblo argentino en diciembre del 2001. Yo creo que se cerró ese ciclo, hay un cierre de un ciclo donde ha estado, digamos, dominado por una idea hegemónica de el crecimiento con inclusión, esta famosa frase del kirchnerismo, del gobierno peronista del 2003 en adelante, la aparición de una derecha republicana en el 2015 con Macri y el remache de esta derecha, ultraderecha, sí, que en definitiva no está sola porque tiene mucho del peronismo en su interior, y tiene incorporado prácticamente al macrismo dentro de su gobierno, vienen a plantear sinceramente aquello que dijo Martínez de Hoz en la dictadura, su primer discurso. Hoy damos vuelta una página de la historia argentina y empezamos otro proceso. Hay que entenderlo en el sentido estratégico y profundo de lo que está planeándose Milei, porque nosotros, me parece que si nosotros nos desbarrancamos por el ataque o la resistencia judicial, por ejemplo, los amparos, sí, porque hay muchos de esto, ahora se han presentado amparos, una cantidad de cuestiones ante las CIT, o sea, ante los organismos internacionales. Si se deja solamente la cuestión de la resistencia
en aspectos instrumentales y no se va a un estudio, a un análisis profundo de lo que se propone este proyecto de gobierno, me parece que vamos a estar fuera de una caracterización correcta, porque lo que se viene, en realidad, si ya vivíamos muy mal, directamente lo que se está proponiendo, vuelvo a repetir, es la culminación de un ciclo y un cambio estructural que ya se venía realizando. Hablo fundamentalmente, por ejemplo, las relaciones del trabajo con el capital. Esa relación estructuralmente viene deteriorada y pulverizada por las políticas de los gobiernos desde la dictadura para acá. Beto, Pero una pregunta. Milei se hizo famoso por aquello de la motosierra en contra de la casta. sí. Ya ha quedado claro que la casta son los trabajadores, son el pueblo argentino. La motosierra va a pasar precisamente sobre el pueblo. Y antes de entrar en la fase, digamos, más de caracterización, para que los que nos ven puedan entender la situación, eh, ¿cómo es el aumento de los precios y de qué manera esto afecta las condiciones de vida y subsistencia de los trabajadores en el día a día? Vale decir, ¿en qué proporción han aumentado los precios de los productos básicos, de la canasta básica de emergencia, digamos, el pan, la carne, la leche, las cuestiones que son del día a día en el consumo de cualquier familia? Y cuál es la situación también salarial, porque hay anunciado un congelamiento de los sueldos de los empleados públicos, pero también está insinuada o está planteada la suspensión de los convenios, que, para que nos entiendan en Chile, tiene que ver con la situación de los trabajadores del mundo privado, los que están regulados por grandes acuerdos sindicales, que acá en Chile eso no existe. Entonces es un poco como para poner de qué magnitud estamos hablando de ese impacto, porque a lo mejor ahí hay una respuesta, antes que lo político también, de que a lo mejor la gente cree de que este aumento no es tan grande y tiene alguna expectativa de que esto pueda producir algún efecto. O sea, ¿hay algún grado de ilusión respecto de Milei o no lo hay? ¿Tú crees que, para quedarnos en ese punto primero? Bueno, respecto de la carestía de los precios, hay que decir de que nosotros, el gobierno que se fue, el gobierno de Fernández y Fernández, dejó una inflación anual, interanual, de diciembre a diciembre, o sea, diciembre del 2022 a diciembre del 2023, del 160%. 160% de inflación anual. Que indudablemente eso se proyectó respecto de todo, de los precios. Ni hablemos de los alquileres. Los alquileres se han duplicado. No solamente se han duplicado, sino que ahora se permite resolverlos o pactarlos en dólares. En un país precarizado, en un país donde, digamos, nadie gana dólares. Con salario, la licuación de los salarios en estos últimos 15 días es del 50 al 60%. O sea, vos hace 15 días ganabas un 50% más, o tenía un poder adquisitivo. Comprabas un 50% más de la canasta básica, de lo que necesita una familia para poder vivir, más de lo que podés comprar ahora. Hoy, por ejemplo... ¿De cuánto es el sueldo mínimo en Argentina? El sueldo mínimo está en 100, no llega a 100.000 pesos. No llega a 100.000 pesos. Ya, para que nos entiendan, acá en Chile no llega a 100.000 pesos y el dólar son $100. Son $100, claro. Son $100 al valor argentino. Claro, que en este momento el peso chileno y el peso argentino es más o menos lo mismo. O sea, estamos hablando de 100.000 pesos para chilenos. El sueldo mínimo en Chile es de 480.000 pesos, para que se entienda. Y los precios de la Argentina no son muy distintos a los precios de Chile, para que se entienda la magnitud de este ataque a los trabajadores en la Argentina. Pero es lo que vos decís, Gustavo. O sea, eso se habla de que, por ejemplo, el salario medio en Argentina es de 300.000 pesos. Es el discurso oficial, cosa que yo dudo, porque tenemos casi un 50% del trabajo precarizado. En la precarización en Argentina estuvo durante la época del kirchnerismo, lo pudieron bajar a 35, 34%. Hoy está cerca del 50%. Y con estas medidas, la precarización y la violencia respecto de la licuación del salario se va a duplicar. Estamos hablando de promedio de salarios para digamos, siempre que se habla del salario, se habla de la gente formalizada. O sea, los que están en el Estado, claro, los que tienen contrato de trabajo, de forma precarizada, también trabajando, mucha precarización. Uno de los principales negreros precarizadores en Argentina es el Estado. Y vos escuchás desde el punto de vista de
de la retórica estatal la decidida política del Estado argentino en contra de la precarización. Estamos hablando de los que están en la formalidad y los que pueden discutir en paritarias, como se llama acá, digamos, la discusión de los salarios entre la patronal y los trabajadores se hace entre el delegado de la patronal y el delegado de los trabajadores, y ahí se llegan a los convenios de trabajo donde no solamente se resuelve el problema del salario, sino también de las condiciones de prestación de ese, ¿no? Las condiciones laborales. Bueno, estamos hablando de eso, pero hay una gran parte de la sociedad que, por ejemplo, cuando hay aumentos, cuando hay, digamos, aumentos remunerativos extraordinarios, esa gente no lo recibe. Entonces, la situación de la relación entre el capital y el trabajo es, digamos, de una indefensión, de una disparidad, de una desigualdad nunca vista. En Latinoamérica se dio un proceso que mucha izquierda vio con esperanzas, con ilusiones, de gobiernos que eran parte de una izquierda progresista, o por lo menos tenían ese título. Correa en Ecuador, estuvo el efecto Chávez en Venezuela, el Lula en Brasil también, vimos Bachelet, la concertación en Chile, y el resultado que ya son casi unos 20 años más o menos, son como 20 años de kirchnerismo en Argentina, y qué es lo que dejó, al parecer no dejó nada, no hizo ningún cambio de fondo, y la sociedad argentina no tuvo ningún mejoramiento real en cuanto a la intervención del trabajo en la economía. Todo lo contrario, precisamente esa etapa virtuosa que se llamó gestionada, dirigida por los gobiernos progresistas, implicaron en Argentina, por ejemplo, el ingreso de 240.000 millones de dólares de las retenciones que se hacía a la soja. Somos un país sojero, estamos transformados en un país monocultivador de soja, donde se desparraman por año entre 500 y 600 millones de litros, kilos de glifosato. O sea, un herbicida terrible de multiacción para matar toda la mata que se produce por la siembra directa. O sea, ya no tenemos en Argentina, yo vengo de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, un pueblo chacarero, como se decía en aquellos tiempos, donde la tierra se trabajaba, se labraba, se hacía descansar. Hoy esa forma de labranza ha sido absolutamente modificada por la siembra directa. O sea, una tecnología, un paquete tecnológico que manejan 5 multinacionales que te venden desde las semillas, que no son las semillas que nosotros conocimos, las semillas originarias, sino que son semillas absolutamente producidas, elaboradas, y lo que ha implicado una tremenda contrarrevolución agraria que no solamente ha modificado la cuestión de la forma de producir, sino que ha modificado las relaciones de propiedad sobre la tierra, las relaciones de propiedad y de uso sobre la tierra. Ha desplazado a lo que nosotros conocíamos como el chacarero, que tenía una unidad económica de 150, 200 hectáreas, que ahora directamente viene Dreyfus, o sea, la multinacional Dreyfus, y absolutamente viene con el paquete, alquila el campo, y el chacarero cobra una renta por el alquiler de ese campo, y la multinacional lo que hace es degradar el medio ambiente, correr a las comunidades originarias, porque esto se da en lugares donde a veces hay comunidades originarias, son desplazados. La evasión de esas divisas no quedan acá quedaba el 30%, porque el kirchnerismo lo que hacía es capturar el 30% de esa renta, y con esa renta elaboraba sus políticas públicas activas, como se decía, ¿no? Elaboraba su proyecto de asistencia, de una economía asistencial que, digamos, hoy está siendo puesta en crisis, vuelvo a repetir, por este proceso. O sea, terminamos después de, hay 2 años de gobierno de Cristina y uno de Néstor, o sea, terminamos después de 12 años con un país más endeudado, más extranjerizado, más concentrado y más subordinado a la estrategia de la acumulación, que es ser un país portador de forraje para que coman los chanchos chinos,
supergranjas chinas simplemente para lograr de ese proceso solamente una renta que iba a los planes sociales, a mantener, a sofocar cualquier rebelión de una parte importante de la sociedad, indudablemente estaba jodida en su situación económica, ¿no? Y se instaló esa cultura. O sea, terminamos esos 12 años con inflación, con un país más extranjerizado, con una economía más concentrada, con un país devastado por el extractivismo, y con una inflación que ya era importante. Cuando se va Cristina, la inflación ya rondaba el 30%. Ya rondaba el 30%. Fíjate, ahora vamos a tener, se habla de que en febrero vamos a tener el 30% en un mes. Se está hablando de eso, que en febrero y en marzo, en febrero va a ser del 30% y en marzo va a ser del 40%. O sea, ya sea de la mano de yo le hablo del compost progresista, porque el progresismo es un compost que tiene varios elementos orgánicos. Tiene desde ex militares a ex guerrilleros, a gente que estaba en formaciones conservadoras, tiene parte de lo que fue los dos movimientos nacionales en Argentina, el radicalismo y el peronismo, y se ha conformado una especie de híbrido que lo único que hace es lo que ha propuesto una timorata política de distribución que no ha alcanzado, y que con la concentración económica y con la exclusión que eso significaba, ese modelo significaba, hemos terminado como hemos terminado. O sea, estamos en esta situación precisamente producto del fracaso de esa era de los gobiernos progresistas. ¿Sabes, Beto? Tuvimos nosotros una entrevista con Gabriela Gallardo de Ecuador, que ella es prisionera política, está detenida en domicilio. Reclusión domiciliaria. Los compañeros de su movimiento están siendo perseguidos también, y ella contaba que era exactamente lo mismo el periodo correísta en Ecuador. Claro. Y Chile puede decir, aunque Chile al parecer se puede mirar hacia afuera, porque a uno en Chile, Beto, a uno le extraña que venga gente a vivir y a trabajar en Chile, especialmente los chilenos que estaban hasta acá ahogados con el sistema chileno, y uno dice, bueno, ¿cómo los peruanos vienen a trabajar acá a Chile? Vienen argentinos, vienen de todos lados, pero al parecer uno mira afuera el barrio, y el barrio por algo vienen, porque si en Chile estamos mal, afuera están, pero muy mal. Y el periodo de los gobiernos progresistas realmente lo único que ha hecho es profundizar el sistema neoliberal. ¿La desindustrialización en Argentina es un efecto real de ese periodo? Bueno, yo vivo en una parte del país donde estaba el famoso cordón industrial, que iba de la ciudad de San Lorenzo, que yo la tengo acá al norte, hasta Campana, en la provincia de Buenos Aires. Un cordón donde se gestaron inclusive las principales resistencias políticas a las dictaduras del 60 y del 70, con las famosas comisiones intersindicales, que eran verdaderos, construcciones obreras de base, democráticas, muy combativas, y que en definitiva el golpe militar comienza principalmente metiéndole mano y mandando el famoso operativo Serpiente Roja a la ciudad de Villa Constitución, donde está Síndaro, una de las acerías más importantes de Latinoamérica. Ahí empezó ese proceso en el 76, y Menem en los 90 lo terminó de liquidar. Y toda esta zona, que se llamaba cordón industrial, ahora le dicen, nosotros nunca decimos el ex cordón industrial, porque para nosotros sigue siendo el cordón industrial aquel. Lo que pasa es que indudablemente en la década del 90, en esta zona, nosotros veíamos cotidianamente fábricas que cerraban y cientos de trabajadores a comprar una chapa de taxi, o sea, una chapa de licencia de taxi para poder sobrevivir o ponerse un negocio y vivir como un cuentapropista, porque toda esa conformación de la industrialización de los 60 y los 70 en Argentina se licuó y pasó a transformarse en esta zona en el principal complejo agroexportador de soja, donde las empresas multinacionales se compraron los ferrocarriles, tienen las rutas a disposición y los puertos. Menem le dio todo eso. Esto es el libre mercado. Les dio todas las posibilidades para que pudieran
desarrollar este nuevo modelo de acumulación que puso en la soja, en los productos de la soja como su principal objetivo, y generó en realidad una modificación sustancial. O sea, se calcula que estas empresas contratan un trabajador cada $500.000 de ganancia, un trabajador cada $500.000 de factura, un trabajador. O sea, son trabajos donde se necesita una planta muy reducida, muy tecnologizada, y por supuesto también los trabajadores tercerizados, porque no toman trabajadores en sus plantas. Simplemente lo que hacen es contratar a empresas de colocaciones de trabajadores y tercerizan de esa manera la mano de obra y se liberan de todas las cargas sociales y hacen fraude contra la ley del trabajo en la Argentina. O sea, esto es lo que construyó esa operación, como decía don Menem, cirugía mayor sin anestesia. Y ahora lo que viene es un embate para voltear definitivamente y para hacernos semi-esclavos. O sea, yo pienso lo que se viene ahora es directamente una semi-esclavitud con un gran rigor del garrote, con un gran rigor disciplinador del garrote, contra todo aquel que ose manifestarse, oponerse o resistir contra esta política. Eso es lo que nos ha traído de la dictadura para acá y eso es lo que ha hecho el progresismo desde los 2000 para acá, desgraciadamente. Beto, si hacemos abstracción de algunos productos extraños, ¿no? Especiales, en nuestros países, Chile, Argentina, los países de América Latina en general, salvo este periodo que se dio entre los años 30 y los años 70, que es de una relativa industrialización, nuestros países están volviendo. Brasil sería una excepción por el conglomerado industrial que tienen en Sao Paulo, que es una excepción. México sería otra excepción, etcétera. Pero en general América Latina ha vuelto a las formas productivas de la colonia, en realidad. O sea, nuestro país, salvo el cebo, que antes de la electrificación era una forma muy importante para iluminar las casas, salvo el cebo, que Chile era un productor muy importante, todos los productos, por ejemplo, chilenos, argentinos, son los mismos que se producían en el siglo XIX. No es por lo mismo una aventura, digamos, o un capricho, el que Milei ponga como ejemplo a Alberdi, un político del siglo XIX, un liberal, y ponga como modelo precisamente una sociedad que tenía un 80 o 90% de analfabetismo, que tenía niños a pie descalzo, que tenía privado, digamos, a la inmensa mayoría trabajadora de todo tipo de derecho social, esta idea de volver a reivindicar la autonomía contractual, por ejemplo, la autonomía de la voluntad, contra todas las concepciones proteccionistas que establece el derecho del trabajo, por ejemplo, que comienzan precisamente con el siglo XX y que dan cuerpo a las primeras conquistas del movimiento obrero. Entonces, yo creo que aquí hay una escena bastante clara y que da cuenta también y resuelve una discusión que a partir de los postulados de Toni Negri, por ejemplo, por decir algo, esta idea de que ya no hay imperialismo, de que ya como que no hay capitalismo, de que las fuerzas productivas se siguen desarrollando, eso está totalmente demostrado de que es una falacia. Las fuerzas productivas han dejado de desarrollarse y es más, están destruyéndose masiva y sistemáticamente, no solo en la Argentina, en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, ni hablar lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente. Entonces, te quiero llevar un poco en ese sentido. Hemos visto ya el papel que ha jugado el progresismo, en caso nuestro, digamos, el papel del Frente Amplio, del Partido Comunista, ¿no? La alianza gobernante, junto con los socialistas y el PPD en Chile. ¿Cuál ha sido, cómo ves tú la respuesta, o cómo podría reconocerse políticamente a la vanguardia que hoy día salió a las calles? Que ha salido, y seguramente que hoy día mismo, y a lo mejor en este mismo momento que estamos conversando con Beto, también se está organizando y está debatiendo. ¿Cuáles son sus principales referencias políticas? ¿Qué cosas es lo que se reclama, ¿no? ¿Cuáles son los principales? ¿Está centrado en lo democrático o hay también un cuestionamiento al orden capitalista como fuente de este problema? Bueno, viste que está el dicho ese, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Bueno, voy a tratar de ser un poco aldeano, Exacto. con dos expresiones de acá de Rosario, del Gran Rosario. Yo estoy en el Gran Rosario, pero dos expresiones de acá del Rosario, de estos días. El día miércoles fuimos a una marcha donde se podría decir que tenía color rojo. La marcha era roja. Mayormente las expresiones políticas que allí se manifestaban eran rojas.
había una línea de demanda que tenía que ver con el no al decreto de Milei, que el ajuste no lo paguen los trabajadores. Había reivindicaciones respecto de la deuda, que sigue siendo para Argentina no es un problema económico la deuda, no es un problema financiero, sino es el condicionamiento de su soberanía respecto de los planes que tiene el imperio para esta parte del mundo. Nosotros somos el litio, somos la hidrovía, como le llaman al río Paraná, pobrecito el río Paraná. Lo tengo acá a 3 cuadras el río Paraná, ¿no? Ahora está crecido. Lo tengo a 3 cuadras. Pobrecito el río, yo lo amo ese río, ¿no? Le llaman hidrovía, o sea, le dan un carácter comercial a una expresión de la naturaleza, una hermosa expresión de la naturaleza como es un río. Bueno, el endeudamiento, por ejemplo, ¿no? Ya me fui por el río, ya me perdí de lo que me habías preguntado, pero voy a tratar de reencauzarme. Las marchas. Hubo una marcha el día miércoles, que era socialista, digamos, ¿no? Claro, hubo un contenido de izquierda, socialista. Ayer hubo una marcha, que este es el problema político a resolver, con una expresión que tiene más que ver con los sectores políticos y sociales que bancaban al gobierno anterior. Porque nosotros tenemos un fenómeno aquí, compañeros, que es el peronismo, que es una fiera de la jungla, hambrienta de gobierno y de poder, que cuando ve alguna dificultad en su oposición, porque ha sido una fuerza política que ha tenido que enfrentar situaciones de proscripción, de persecución, etc. Pero cuando ve una grietita, ve una fisura en el sistema político opositor, se activa de una manera y vuelve a transformarse en una fiera política. Entonces, la marcha de ayer tenía más que ver con una especie de operativo clamor de vamos a volver. O sea, la expectativa política de salir a la calle, por supuesto, a repudiar el decreto de necesidad de urgencia, de repudiar el ajustazo, de repudiar el hambre que esto va a provocar, pero con la perspectiva política que esto se resuelve si una nueva coalición del peronismo vuelve al gobierno. Más sopa, como dice Mafalda. Más sopita. O sea, este problema ya lo tuvimos con Macri. Que salir a la calle nos hacía encontrarnos en la acción concreta con sectores que estaban trabajando en una alianza política y social para volver a restablecer lo que habían sido los 12 años del kirchnerismo. Es un problema político, práctico, muy concreto, que por lo menos para la izquierda es muy difícil, y más para la izquierda radicalizada, porque tenemos expresiones de la izquierda que consideran que están absolutamente arraigados bajo la concepción de que si se suman cada vez más diputados en la disputa de las reglas de juego de esta democracia, la perspectiva se va consolidando y puede haber la posibilidad de que el día de mañana, en vez de tener 5 diputados testimoniales y en minoría como tenemos, podemos ser una fuerza parlamentaria de peso que le puede dar al país, que le puede dar al proceso político una orientación anticapitalista y social. Bueno, de hecho, hubo un sector en la izquierda socialista, por ejemplo, que abiertamente llamó a votar por Massa en el proceso electoral. Llamó a votar a Massa. Claro. Sí, llamó a votar a Massa y, bueno, entonces uno de esa izquierda, más allá de las críticas que le pueda hacer, digamos, es un hecho, un dato de la realidad. Yo, por lo menos, nosotros nos integramos a una izquierda súper minoritaria, casi inexistente, pero muy digna y coherente durante todos estos años, de no querer subirse al barco del progresismo, de no querer subirse, bueno, a la segunda oleada. Me acuerdo de García Linera hablando de la segunda oleada progresista, con el advenimiento del amigo Boric, con el advenimiento del amigo Fernández y don Lula. O sea, volvía otra vez la felicidad, volvía otra vez la alegría para los pueblos, las posibilidades de vivir distintos. Bueno, fíjense dónde estamos con esa segunda oleada. Indudablemente se van a tener que hacer cargo de la responsabilidad política que tienen sobre eso, este proceso. Entonces, una pequeña digamos, aporta a lo que tú estás diciendo. El gobierno de Boric lo único que ha hecho es fortalecer a la institución de Carabineros. Toda su batería legislativa está orientada a la represión, y las pocas medidas que no están orientadas a
reprimir al pueblo, han tenido como único objeto debilitar los pocos derechos sociales y laborales que existen. Ese es el verdadero carácter del progresismo latinoamericano. Es un instrumento del capital, un anestésico al movimiento social, un instrumento de desorganización y de represión. Entonces, te lo planteo un poco en ese sentido porque muy probablemente este debate que tú estás insinuando dentro de la izquierda argentina se va a tener que resolver finalmente en la calle. ¿Cuáles serían las tareas que tú ves en lo inmediato? Olvidémonos, digamos, de las capacidades que tiene en este momento la izquierda revolucionaria, los sectores más radicales. ¿Cuál sería el camino para enfrentar a Milei? Ya que claramente no es presentar recursos ante la Corte Suprema ni juntar parlamentarios, porque además el tiempo no lo da, ¿no? ¿Cuál sería el camino en este momento? Además que llevan harto tiempo juntando parlamentarios. ¿Sí? Exactamente, sí. Bueno, es difícil la respuesta a eso, Gustavo. Es difícil. Yo creo que tenemos que asumir que lo primero que tenemos que decir que es muy difícil para la situación y las condiciones que nosotros tenemos. Y hablo de nosotros, de los que pensamos en la construcción de una idea radicalizada, de una izquierda radicalizada. Un cortito, porque estaba hablando sobre eso solamente para que la gente en Chile y de otros países que escuchan el programa, cuando tú dices que la primera marcha fue roja, ¿qué agrupaciones son las que conforman esa izquierda? Aunque sean chiquitas, pero para tener nosotros una idea del mapa. Claro. De aquellos que llegan a la calle. Todas las fuerzas que integran el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que se llama FITU, que es el PTS, el Partido Obrero en sus dos versiones, porque el Partido Obrero en este proceso tuvo una fractura, y después toda la variante del morenismo, de Nahuel Moreno, digamos, del teórico Nahuel Moreno, el MST, izquierda socialista, ¿no? Eso eran, digamos, las fuerzas fundamental, y te diría que había un componente casi primario, predominante, del Partido Obrero. Del Polo Obrero, ¿no? Del Polo Obrero, más que muy buena esa diferenciación, porque una cosa es el Polo Obrero y el Partido Obrero, aunque estén unidos por un cordón que tiene que ver con una concepción que en la década de los 90, cuando empezó todo el movimiento piquetero y empezó con los trabajadores del sur, los trabajadores calificados de YPF, por ejemplo, los exploradores, que empezó a cerrar su fábrica y sus instalaciones en el sur, cuando empezó todo esto de los cortes de ruta, todas estas nuevas instituciones, porque yo creo que hay que tomarlas como instituciones, bueno, ellos hablaban del lumpenproletariado y que la organización de esa gente no podía ser nunca una organización que estuviera por fuera de las organizaciones tradicionales de la clase, ¿no? Entonces, ellos hablaban de... O sea, para ellos la clase obrera eran los sindicatos. Exactamente. Cuando advirtieron que, lógicamente, en un proceso de crecimiento de la exclusión y la desocupación, y aparte de la institucionalización de esa desocupación, más que nada después del 2001, en movimiento de los sin tierra, del MST, justo pusieron la sigla igual, pero es la expresión piquetera del movimiento socialista de los trabajadores. Empezó el Polo Obrero y ahí directamente cambiaron esa modificación, ya no se trataba del lumpenproletariado, sino que se trataba de un sujeto que había que organizarle y darle orientación revolucionaria de izquierda para que jugaran un papel en las movilizaciones, jugaran un papel en el proceso político real. Y lo que nosotros advertimos es que lo único que pasa en esas expresiones, lo hemos vivido personalmente, qué sé yo, en una marcha ir a preguntarle a un compañero que va haciendo seguridad en una de las columnas del Polo Obrero, ¿cómo es la dirección de la marcha? ¿Cómo es? No sé, tenés que hablar con el referente. O sea, compañeros que no tienen absolutamente ningún discernimiento, ningún debate, ninguna discusión respecto de la política, respecto de, ni hablemos de teoría, sino una fuerza de infantería de ambulante que se utiliza como ornamento, como utilería para hacer una demostración de fuerza para jugar dentro de las disputas de la izquierda, jugar esa disputa por la hegemonía y tratar de ver quién es el que, en definitiva, lleva más gente, marca más el paso y impone su política. Entonces, esta es lo que se dio el otro día. O sea hay un fraccionamiento muy significativo de la izquierda, a pesar de que están unidos electoralmente, en la calle están divididos.
Sí, y aparte viven en un debate que le digo que es un debate fratricida, es un debate público inclusive. Lo que fue, por ejemplo, la ruptura del Partido Obrero en su momento era un debate que se hacía hasta por las redes sociales, pero de la forma más descarnada, o sea, con documentos donde había acusaciones muy serias, que yo digo, eso tiene que guardarse para una organización. Una organización no puede exponer sus miserias de una manera pública tan terrible, ¿no? Entonces, esa era la expresión de la marcha, más algunos sindicatos que tienen una línea combativa, estoy hablando de los maestros de Rosario, por ejemplo, un sindicato democrático, un sindicato combativo, un sindicato que indudablemente, inclusive hasta rompe toda la lucha corporativa y se vincula a otras peleas que tienen que ver con el gatillo fácil, las medioambientales, las feministas, o sea, una conducción que está dirigida por la izquierda, pero que tiene en realidad posturas muy piolas. Pero pasando de esas conformaciones, la verdad que era esencialmente las expresiones del FITU, los que estaban en la marcha. O sea, digamos que el resto de la microizquierda está más bien bajo el paraguas del kirchnerismo, ¿no? Y hay una gran parte, inclusive el Partido Comunista. Está dentro del kirchnerismo. Así como el Partido Comunista chileno está incorporado activa y orgánicamente al gobierno de Boric, de la nueva del Frente Amplio, no la nueva mayoría. No, la nueva mayoría también estuvieron, ¿no? Estuvieron la nueva mayoría, claro. También. Sí. Acá en Argentina, yo vengo de ahí, o sea, mi palo es ese. Yo milité en mi juventud, de adolescente, en la JP, en la Juventud Peronista, y después, cuando me vine a Rosario, me afilié al Partido Comunista. Milité 20 años ahí. Bueno, inclusive el Partido Comunista integra activamente lo que fue Unión por la Patria, y trabajó no para el balotaje, sino durante toda la campaña electoral trabajó orgánicamente para el triunfo de Massa en Argentina. Hay muchos movimientos sociales. El movimiento de derechos humanos ha sido cooptado de una manera escandalosa. Una cosa impensable hace 20 años atrás, pensar que ese organismo, ese movimiento, que fue un movimiento muy importante, que inclusive trascendió la frontera argentina. Sí. Digamos, acá se supo el escándalo de Bonafini y Choclender, por ejemplo. Bueno, el escándalo de Bonafini, el abrazo de Eve de Bonafini con Milani, con Milani, inclusive argumentando un posible trabajo en los barrios de la mano del ejército dirigido por Milani, un personaje señalado por familiares como partícipe de las torturas cuando él integraba el ejército, ¿no? Bueno, y lo otro para los que nos están viendo y no lo conocen, y lo otro se refiere al escándalo Bonafini. Choclender se refiere al manejo turbio de fondos tanto respecto de la Universidad Madres Plaza de Mayo como de planes de vivienda, ¿no? Que tuvieron fines compartidos. Claro, tuvieron fines que no tuvieron nada que ver con aquello que está, digamos, que está declarado formalmente. Hubo una situación de corrupción y la corrupción normalmente es un síntoma de la capitulación política y no su fuente. Así es. Y yo me quedo, porque imagínate, Eve de Bonafini participó con nosotros en la recuperación de la Casa de la Memoria. O sea, cuando hubo luchas ahí en Rosario para que esa casa, los milicos se fueran, Eve estuvo al lado nuestro. Y aparte Eve de Bonafini yo la reivindico en aquella etapa, porque indudablemente era una compañera que tenía, inclusive que empezó a percibir esta concepción renovada de los derechos humanos, que está bien, era importante lo del terrorismo de Estado de la década del 70, pero en democracia, en el nuevo formato institucional había violaciones, pero de las más diversas. Se había diversificado la violación de derechos humanos y había que estar con la lucha de los trabajadores, con la lucha de los ocupados, con la lucha de los pobladores, de los que tomaban un terreno, de la lucha contra el gatillo fácil. Gatillo fácil se le llama en Argentina a la ejecución sumaria por parte de la policía a pibes de las barriadas populares, ¿no? Sin ningún tipo de sustanciación de proceso, un balazo y bajo la sospecha de emparentamiento con el alcohol, la droga o la delincuencia o la violencia. Y igual ahora igual que acá. Acá existe más o menos la misma situación. No sé si se llama gatillo fácil allá, pero acá se llama la ley Retamal. La ley Retamal, sí, la he escuchado los argumentos de Mati el Rey. Bueno, yo me quedo con esa Eve, con las marchas de la resistencia.
Las marchas de resistencia eran una cita obligada de la militancia de izquierda orgánica e inorgánica en la Plaza de Mayo todos los diciembre, para ir a... Y ahí se renovaba la concepción, esa concepción más diversificada, más actual, más moderna del concepto de derecho humano, inclusive con consignas hasta hermosas. Resistir es combatir, me acuerdo. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Una consigna que ha quedado para la historia. Yo me quedo con ese proceso y no con el proceso de capitulación que hicieron no solamente Bonafini, sino la mayoría de las organizaciones de derechos humanos que perdió abuelas también. Su independencia en aras de defender un gobierno de las características del kirchnerismo. Beto, en este programa estuvo hace algunas semanas nomás, estuvo Jorge Altamira. Sí. Y él, antes de precisamente las elecciones, me parece que antes de la segunda vuelta, el balotaje, como le dicen ustedes. El balotaje, sí. Y una de las cuestiones más importantes que yo al menos puedo valorar de lo que dijo Altamira, era que él entendía de que detrás del movimiento de Milei no estaba el fascismo y que era necesario reivindicar una política de clase, aunque eso significara votar en blanco o votar nulo o abstenerse en esta segunda vuelta para preservar fuerza política para este momento que viene. Creo que en un sentido general Altamira estuvo correcto en su determinación, fue de los pocos que habló claramente sobre este tema. Creo que Bregman del PTS y otros sectores fueron bastante ambiguos sobre este punto, pero Altamira fue muy claro. Sin embargo, yo creo, y esa es mi pregunta, que yo creo que en la medida de que la respuesta popular a este ataque feroz de Milei, Macri, ¿no? Pues hay que decirlo con claridad, y algunos sectores del peronismo también, muy probablemente, si no hay una respuesta inmediata que logre empantanar esto lo que va a ir haciendo va a ser crecer los antagonismos sociales. Esto no va a resolver ningún problema en la Argentina. Si la gente está aterrorizada en sus casas pasando hambre, no se resuelve ningún problema social. Los fascistas que hoy día están muertos de la risa porque los obreros argentinos no pueden salir a la calle por miedo, van a tener que comerse esa risa cuando los trabajadores finalmente, empujados por el hambre, por la miseria, se vean obligados a salir a la calle. Entonces, acá hay un punto de que los antagonismos de clase se van a ir desarrollando como en una olla de presión de manera cada vez más intensa. ¿Tú ves la posibilidad de que con esta ferocidad que ha mostrado Milei, eche de la mano a las Fuerzas Armadas e imponga abiertamente una salida a los Bordaberry en Uruguay o a los Fujimori, vale decir, un golpe que tiene un origen institucional? Milei llegó institucionalmente al gobierno, pero de ruptura con la legalidad y la Constitución, que este decreto pareciera que ya lo anuncia, que pueda significar un golpe militar en la Argentina o una forma. Obviamente los procesos históricos nunca se repiten. No va a haber un 24 de marzo del 76 de nuevo en Argentina, pero las bases sociales que explicaron ese golpe subsisten íntegras en la Argentina. Entonces, ¿ves la posibilidad de que se recurra y que se viabilice a través de este gobierno una especie de golpe militar con las formas que tenga, digamos? No, la idea no es aterrorizar a nadie, sino tratar de ver la realidad de lo que está ocurriendo allá. Bueno, yo te hice conocer un trabajo que hice sobre los 40 años de la democracia. Y si Milei ha hecho algo es mostrarse como una ofrenda de esos 40 años de la democracia. O sea, yo pienso que es una ofrenda tétrica, macabra, del proceso iniciado en el año 1983. La tesis fundamental que yo manejo es que hay la barbarie capitalista, sea de extrema derecha, sea de derecha republicana, al estilo Piñera, Macri o la calle Pou, sea al estilo progresista, de la oleada progresista, indudablemente ha logrado un éxito relativo en el sentido de transformar un sistema institucional de legitimación de medidas terroríficas, de medidas de terror de mercado. Yo pienso que hay terror de mercado. Como hubo terror de Estado en la década del 60 y del 70, ese terror del Estado fue modificado de manera sofisticada con un andamiaje institucional en terror del mercado. Si hay algo que está viviendo el pueblo chileno, el pueblo argentino, el pueblo ecuatoriano, Gabriela y sus compañeros, es el terror
del mercado sobre la base de una nueva relación entre el consenso, que generalmente es consenso pasivo electoral. Claro. Mis amigos de la secundaria, yo estoy en un grupo de mis amigos de la secundaria, o sea, te imaginas, nos recibimos hace 50 años, yo no opino ahí porque si opino, imagínate, son todos, le votaron todo a Milei, o sea, yo no, la verdad, tengo que agarrar para el lado de los tomates. Sí, sí. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, se armó una discusión entre ellos, pero una de las compañeras, es compañera, la zanja diciendo, bueno, lo pusimos aquí, vamos a ver qué es lo que hace. Si no produce los cambios que están en nuestra expectativa, dentro de 2 años, dentro de 4 años, tenemos la posibilidad de sacarlo y que venga otro que nos vuelva a ofrecer el menú, ese marketinero, te vuelva a poner sobre la mesa una nueva propuesta de gestión. O sea, porque para mí lo que está en definitiva en juego es cómo se gestiona la crisis barbárica del capitalismo. Y puede tener un estilo progresista como el de Unión por la Patria, progresista estoy hablando en el sentido, y lo entrecomillo, porque de progresista no tiene absolutamente nada. Y puedo hablar del sistema chileno también, digamos, Boric y compañía, ¿no? Con una dosis de represión, punitividad, criminalización cada vez más acendrada. Cada vez más acendrada. El sistema necesita cada vez más del garrote y tiene cada vez menos zanahoria para ofrecer. Entonces, hay una definición muy clara que si la nueva etapa, el nuevo ciclo, el pueblo, los trabajadores, los sectores populares no se disciplinan y acatan disciplinadamente a ser semi-esclavos, se va a manejar, va a haber elecciones, pero como va a haber elecciones y posibilidad de cambio, también va a haber todo un andamiaje represivo, criminalizador, que se va a estructurar para evitar y matar cualquier forma de resistencia. Ni hablemos de una alternativa revolucionaria, ni hablemos de lo que en ese esquema le está dedicado a la izquierda radicalizada. Bueno, tenemos presos políticos, tenemos compañeros que han expresado una confrontación directa con el sistema en las sublevaciones y están en la cárcel y están, bueno, ustedes los tienen, los de la primera línea, los compañeros de la revuelta. Bueno, ese es el destino que hay para los indóciles que no quieren entrar en este nuevo ciclo del capitalismo pornográfico, del capitalismo obsceno, del capitalismo barbárico. Y van a tener al andamiaje institucional como un sistema de auxilio para ir cambiando, modificando a la perfección casi de cuáles son los cuadros orgánicos, los intelectuales orgánicos que vienen a ocupar el sitio de la gestión. En Chile, ahí estoy leyendo, ya están proyectando otra vez a la Bachelet. La Bachelet está bastante gastada, pero otra vez la Bachelet aparece. Fíjate vos, después de todo lo que ha pasado en Chile, sí. Y yo estoy seguro que si la Bachelet se presenta, no digo que va a ser un impacto electoral, pero va a tener un bolsón de consenso electoral pasivo importante que la va a hacer. ¿Qué expresión del fracaso estrepitoso del Frente Amplio y de toda esa generación? Beto, sobre lo que estamos hablando, ¿Risenberg quería decir algo? Perdón, licenciado, yo aquí me debería que... No, a mí hacen un ruido y yo inmediatamente pregunto qué es lo que pasa, que estar... Sí, no, converse con nosotros, Risenberg. Su programa. Cuéntenos a todos el chiste. En Chile, cuando el licenciado desesperadamente ve dónde nos podemos construir, qué hacemos, él mira y el único sector que ofrece cierto grado de esperanza e ilusiones es el sector que electoralmente se empieza a abstener o vota nulo o blanco. En Chile en esta elección se dobló el número de votos nulos o blancos. En el plebiscito reciente. Claro, y un importante porcentaje de abstención, aun cuando en Chile es obligatorio, cambiaron a obligatoria la votación, es decir, gente que está enfrentando la posibilidad de tener que pagar una multa ¿cómo le llama eso? Una multa importante, correcto. Sí. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Hay un sector como ese? ¿Tienes esperanza tú en ese? Sí, hay. Por ejemplo, en las últimas elecciones, en las PASO, o sea, en las primarias, el porcentaje de abstención de voto nulo y voto en blanco fue alto.
por ejemplo, PASO, en las primarias, el 27% del electorado no fue a votar. 27%. 27. Y el del 83, para acá hay un promedio más o menos que ronda en ese porcentaje. 25, 27, salvo momentos donde hay el sistema genera mucha expectativa electoral y transforma la disputa electoral como el día D, por ejemplo, lo que fue el balotaje, que fue un momento de tensión política y de atención política, la verdad que lograron esa cuestión, ¿no? Y después bajó mucho. En el balotaje, por ejemplo, se impuso el voto útil. O sea, si hubo gente indiferente y que rechazó el sistema electoral en las primarias, llegado el balotaje, toda esa gente fue a votar y votó positivamente. O sea que también es yo creo que los sistemas electorales en el capitalismo son distorsionadores de la voluntad popular. Son distorsionadores. Bueno, yo creo que también podemos hacer ese paralelo. El gobierno de Boric hizo campaña y prometió todo lo contrario de lo que ha hecho al llegar al gobierno. O sea, se prometió libertad a los presos políticos, se prometió reformar a Carabineros, se prometió no firmar el TPP-11, se prometió poner fin a la AFP, y ha hecho exactamente lo contrario, pero exactamente lo contrario. Y Boris llegó al extremo de justificarlo diciendo que habían cambiado las situaciones, dando una explícita mención de la ubicación que él tiene. Se considera un Bonaparte. En el caso de Milei es exactamente lo mismo. Él se supone que iba a dolarizar, cerrar el Banco Central y pasarle motosierra a la casta. Y ha hecho todo lo contrario. La motosierra se la pasó al pueblo, de dolarizar ya nadie se acuerda, y puso en el Banco Central y a la conducción económica a los tipos que hace muy poco tiempo atrás, inclusive durante la misma campaña, trataba de burros, criminales, terroristas. Lo denunciaba hasta punto del desfalco del préstamo del Fondo Monetario. Que es el ministro de Economía. Entonces, acá ¿qué es lo que vemos? Es que yo creo que también hay que hacer una reflexión un poco más profunda. La democracia burguesa como forma de dominación capitalista está totalmente agotada. Está agotada. Estamos en una fase de agotamiento, ya no solo histórico, sino que también político. La gente concurre a las urnas a votar solo porque no hubo un camino de emancipación que se expresa a través de la lucha popular, a través de la acción directa, que tenga una proyección de enfrentamiento frontal en contra del régimen, ¿no? Que tenga una proyección, llamémosla, insurreccional. Por ejemplo, ¿cuál es el papel en ese sentido que crees tú juega la consigna de la huelga general en la Argentina hoy día? Bueno, está muy limitada precisamente por el factor subjetivo de la conducción obrera. La CGT, por ejemplo, la CTA, que podríamos decir la CTA nació en la década del 90 pensando en la nueva situación de los trabajadores en Argentina, los que estaban dentro de la formalidad productiva y la gran parte que estaba fuera de la formalidad productiva, ¿no? Un concepto de avanzada que se vio en ese momento que lo hizo Menem. Porque Menem puso en crisis inclusive a ese sujeto, al llevar una gran parte, que hoy está cerca del 50%, a la informalidad, a la precarización laboral, ¿no? Pero hoy esas formaciones están estudiando un paro después de un anuncio criminal, de un anuncio barbárico como el que ha hecho Milei. Están pensando la posibilidad de un paro y van a hacer una marcha el miércoles que viene, les doy la noticia, el miércoles que viene a los tribunales ahí de Capital Federal, ahí en Cava, porque hay presentaciones de varios amparos y de nulidad, de inconstitucionalidad del DNU que ha firmado la bestia, como una acción fundamental para el momento. No hay ningún tipo de intención de esto de instalarse en las fábricas, instalarse en los lugares de trabajo, instalarse en las barriadas populares donde viven los trabajadores y hacer un debate popular alrededor de un plan de movilización que en todo caso vaya construyendo una idea de un paro duro, porque si en eso me parece que vamos a coincidir, una medida singular, extraordinaria, de nuevo tipo, de nueva calidad, como esta, no la vas a parar con un paro formal dominguero, como inclusive nos tiene acostumbrado a la CGT. Sí. Cada vez que en Argentina hay un paro general, te digo sinceramente, el debate es cómo hacemos para movilizar a los trabajadores, para que no se vea el humo de los asados ese día, viste, que los trabajadores están, digamos, en una situación de feriado, en una situación de ocio.
cuando en realidad es un día de lucha, es un día de organización, de conciencia, de pelea, hasta de debate y de reflexión. No, estamos muy limitados por esas cuestiones, las conducciones obreras están en esa situación, los de la CGT fundamentalmente, han devenido desde el del menemismo para acá en empresarios, son empresarios, pero empresarios de cierto calado, son empresarios los dirigentes fundamentales, no así la CTA. La CTA tiene otras características, pero estamos muy embretados por una conducción que tiene esas limitaciones y el peso de la izquierda troquista, para llamarlo, para definirlo, porque hay que usar alguna expresión. No, la izquierda troquista tiene inserción, la izquierda troquista no lo vamos a desconocer, en Argentina tiene inserción en los trabajadores, pero es una inserción que todavía digamos, todavía no tiene la fuerza suficiente como para tener incidencia en los acontecimientos. Así que en eso también estamos al debe. Estamos al debe. Bueno, muy bien. Nosotros estamos en la represión solamente, disculpe, licenciado, que sí, claro. Esto es una pregunta del detalle, ¿no? Yo en Chile, cuando la gente se movilizó la última vez, la represión que fue sobre ella fue gigantesca. Se disparó derechamente a los ojos, se tomó preso. Yo lo que vi en estas primeras manifestaciones es que la policía no tuvo un nivel de represión tan alto como el que yo esperaba. Eso fue así. Hasta el momento no hay una represión. Hubo reyertas, hubo incidentes menores, hubo forcejeos, hubo alguna detención que otra, pero no hubo una represión indiscriminada. Lo que me parece apuntaron en el operativo a generar un impacto de miedo y de terror en los compañeros y compañeras que intentaban o podían intentar movilizarse. Creo que jugaron mucho a eso. Un discurso muy terrible, un discurso que hay que tomar, ¿viste? Hay que recoger ese guante porque indudablemente hoy es discurso, lo que no quiere decir que en el futuro, en la medida que los cacerolazos estos incipientes puedan contagiar a otra gente y salir a la calle y se vayan haciendo más numerosos, yo no tengo absolutamente ninguna duda, más teniendo a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Argentina, no tengo ninguna duda que las posibilidades de que corra sangre son muy, muy fuertes. Pero hasta ahora han apostado directamente a generar el terror y tratar de bloquear, y lo conquistaron, en una parte lo conquistaron, de bloquear la participación de la gente que generalmente va a las movilizaciones, movido por estas organizaciones fundamentalmente que actúan en la asistencia, en las organizaciones asistenciales donde la izquierda tiene trabajo. Nos llegaban videos acá de policías subiéndose a los autobuses, grabando a la gente, una grabación que le hablaba a la gente en las calles, era una cosa, realmente parecía una de estas películas distópicas, en un futuro lejano en el cual se había apoderado del mundo un régimen totalitario como el del Gran Hermano, Así es. Tuvo un efecto eso. Tuvo un efecto. Yo creo que tuvo un efecto fuerte. Yeah. Yo creo que tuvo un efecto fuerte y melló la participación, y está mellando la participación. Y digo más, esas tácticas, ahí está el alma del amigo Netanyahu, ahí en esas. Todas esas tácticas de contrainteligencia, esta táctica de pánico social, de miedo psicológico, de preocupación, de terror, eso está estudiado, eso está muy trabajado. Eso por un lado. Sí, eso por un lado, y lo otro, que esto es formalmente una guerra en contra de los trabajadores, en contra del pueblo, porque más allá de que aparentemente el kirchnerismo y el peronismo son una oposición puramente parlamentaria. Ellos en este momento están empeñados en darle gobernabilidad a este ataque. Ninguno de ellos, o sea, aquí no se ha propuesto, por la envergadura de las infracciones que ha cometido Milei al dictar este decreto, no se ha propuesto ninguna línea de enfrentamiento que signifique movilizar y que signifique poner esto digamos, en vereda, por llamarlo de alguna manera. Entonces creo que esto es un asunto que tiene una profundidad insospechada. Creo que todos los pronósticos que se pudieron haber hecho, fíjate que eso es otro paralelo que podemos hacer con el caso de Boric en Chile. Nadie imaginó, ni nosotros imaginemos, digamos, lo derechista que iba a ser este gobierno. Realmente nadie. Nadie llegó a imaginar de que este gobierno se iba a transformar en un gobierno de centro derecha, que es lo que es actualmente. Si eso es lo que es Boric. Ahora, respecto de Milei, yo creo que nadie llegó
creyó siquiera que este animal iba a llegar a la primera magistratura, pero tampoco de que la profundidad y la brutalidad del ataque se iba a expresar de una manera tan concentrada y tan descarada, porque él hizo un rasgo interesante y que lo conecta con lo que tú dices de Netanyahu, porque él se ufana precisamente de ser, lo único que le falta es utilizar la expresión de ser un contrarrevolucionario. Eso, esa expresión no lo dice, pero es su ufana de estar en contra de la justicia social, en contra de los derechos sociales, en contra de los trabajadores, en contra de toda forma de propiedad colectiva, en contra de la soberanía nacional. Él tiene un discurso bastante orgánico, lacayuno, un discurso de sumisión al imperio, muy a la usanza de la burguesía latifundiaria del siglo XIX. En realidad se parece bastante al Verdi, ¿no? Lo que no significa en modo alguno que tenga nada de la pompa de este dirigente burgués argentino, pero sí tiene lo mismo en cuanto a ferocidad. Beto, nosotros por inclemencia de la producción tenemos que ir poniendo fin a este programa, pero tenemos una práctica inveterada en Más del Rey, que es invitar o permitirle a nuestros invitados a expedirse por un espacio reducido de tiempo respecto a aquella cuestión que se le haya quedado en el tintero o que quieran subrayar, hacer algún tipo de convocatoria. Yo sé, nosotros vemos habitualmente el programa La Bicicleta, que está en YouTube, de la radio Ernesto Che Guevara. Bueno, te dejo la palabra para esas cosas, para hacer las invitaciones o subrayar aquella cosa que se te ha dedicado ahora. Primero agradecerles por la invitación, la verdad que nunca, vuelvo a repetir, siempre me ubicaba como espectador, no como partícipe del programa. Gracias por la invitación. No, me parece que es una época en la que los que seguimos manteniendo convicciones muy fuertes, convicciones muy arraigadas respecto de que esta no es nuestra sociedad, no es nuestra democracia, no es nuestro gobierno, no es el ámbito social y productivo que queremos vivir, sino que queremos vivir en otro, y vamos a dar la vida por esa cuestión, por ese proyecto. Me parece que tenemos que reflexionar respecto de las dificultades, los límites muy serios que se experimentan o que se expresan en las posibilidades de la alternativa. Porque, ¿qué puede llegar a pasar? Si no existe esa alternativa, vamos a tener alternancias. O sea, podemos estar un nuevo proceso de alternancia entre distintos matices de gestión y administración de este capitalismo troglodita, barbárico y pornográfico, y sin la posibilidad de que esa alternancia abra el cauce a una alternativa. O sea, no podemos resignarnos a decir, bueno, no se puede. Porque una de las grandes cosas que se ha construido de la derrota de los 60 y los 70, por lo menos en Argentina, y creo que en Chile no escapa de esa cuestión, es decir, muchachos, ese paradigma se vino abajo, mirá cómo terminó, eso fracasó, o como dice Milei, es un sistema empobrecedor. El comunismo y el socialismo son sistemas empobrecedores. Y él dice que en Argentina hace 150 años que está en la idea del comunismo. Bueno, es increíble, sí, la idea del comunismo está en Argentina. De esa no nos hacemos cargo porque la verdad que no es así. Juramos que no es así. Un hallazgo arqueológico el de Milei. Sí. Terrible, ¿no? Vuelvo a repetir, si nosotros no repensamos muchas cosas, yo ahí en ese trabajo que te mandé, Gustavo, hablo de los 3 dilemas esos centrales. O sea, si nosotros hablamos de otra sociedad, bueno, ¿qué queremos? La sociedad que ya conocimos, esa que ya se conoció, el socialismo que ya se conoció, el socialismo aquel y el socialismo del siglo XXI, la que se proclamaba en la ola progresista. ¿Es el socialismo que queremos construir o hay que refundar una nueva tesis del socialismo? ¿Qué izquierda queremos tener? Digamos, ¿cómo vemos al pueblo? Inclusive cómo lo analizamos en su racionalidad, en su subjetividad concreta actual. ¿Cómo miramos ese proceso? ¿Cómo analizamos la época? ¿Cómo analizamos los fenómenos históricos? Me parece que hay que reformular muchas cuestiones y tenemos que reformularnos nosotros mismos. O sea, nosotros hablamos de refundar la izquierda. Tenemos que reformularnos nosotros mismos, porque somos somos una expresión de eso que se conoció como socialismo y que indudablemente, bueno, después nos dimos cuenta que no era ni socialismo ni era
tan real como se decía, que era el socialismo real, ¿no? Entonces, reformular una nueva tesis del socialismo y refundar la izquierda. Esa es la propuesta, refundar la izquierda. Me preguntás, ¿qué es refundar la izquierda? Digo, no sé, no sé lo que es un sentimiento. Yo creo que nosotros tenemos que refundarla. Ahora, hay que discutir cómo se refunda, cómo se genera sobre otro aspectos, sobre otros paradigmas, sobre otros conceptos, sobre otra praxis, sobre otros análisis, porque indudablemente la época esta, comandada por los Vox, por los Milei, por los Bolsonaro y también por los progresistas, indudablemente nos requieren de mucho filo analítico, de mucho filo político, mucha iniciativa para enfrentar esa época y lograr esa alternativa, que reconocemos que no existe. Vamos a poner todo el empeño. Muy bien. Reisenberg, ¿algo que quiera, alguna observación que quiera realizar o no? Lo veo silencioso, escéptico, como siempre, pero bueno. ¿No? ¿No quiere decir nada? Claro, no, a mí me emociona estos discursos de ustedes. Yo espero ¿Ya? que tengan suerte, porque yo les veo que hay mucho empeño, mucho trabajo. No estamos dando los resultados aún, no están claros, pero yo creo que hay disposición, licenciado. Yo creo que hay algo así como lo que el viento no se llevó, Ujú. que es ese grupo de individualidades que quedó después de la pérdida, la caída del socialismo, la caída de los sueños anteriores, que de alguna forma este programa trata de ser un puente para que volvamos a conversar entre nosotros, que no haya una diferencia tan profunda entre corrientes que probablemente ninguna puede levantar la bandera con mucho orgullo como que logró algo, porque la verdad esto es las cosas que es como los Losers United, pero dentro de los Losers United yo creo que hay la posibilidad de un repechaje y vamos que se puede, carajo, como diría. Lo de carajo podríamos guardarlo. El carajo en todo caso es un canasto que se pone en la cúspide del mástil en un barco. Bien, bien. Es el sentido de algo lejano. Milei tampoco sabe seguramente lo que significa la palabra carajo, no, no es solamente una imprecación. Pero bueno, de sobre filología y sobre etimología le haremos en otra oportunidad. Quiero señalar una pequeña observación. Eh, Más que probablemente que en otros casos, pero este yo creo que es un caso especial y lo hemos vivido varias veces en este programa, cuando debatimos sobre la situación argentina no estamos hablando de algo que ocurre en otra dimensión, es algo que le está ocurriendo a nuestra clase, la clase trabajadora. Los trabajadores argentinos, los trabajadores bolivianos, los peruanos, los alemanes, los franceses, los chilenos, son una sola clase en el mundo. Y todo aquello que signifique un ataque a la clase trabajadora en cualquier parte del mundo es un ataque a nuestra clase y en consecuencia nos concierne absolutamente. Esto no es discutir sobre la situación argentina, no es una preocupación de eruditos o digamos, de nerds que les interesa cosas raras. No, esto tiene impacto directo en la lucha popular en Chile, en todo el mundo, por supuesto, y esto es uno de los impactos importantes y uno de los aspectos de debate necesarios, como también lo es actualmente hoy día la heroica resistencia del pueblo palestino a la fuerza genocida de ocupación sionista. En consecuencia, creo que ahí hay un punto que yo quiero remarcar sobre la pertinencia de esta discusión. Y en segundo lugar, afianzar también lo que han sido los lazos de la experiencia de los movimientos obreros chilenos y argentinos. Recabarren, el padre del movimiento obrero chileno, es uno de los fundadores del Partido Comunista también en la Argentina y fue uno de los responsables también porque acometió aquella tarea que insinuaba Beto. Recabarren comienza en un momento en que no había absolutamente nada. Él comienza militando en el Partido Democrático y tuvo sí un instinto. Acaba de ser editado, yo tuve la suerte de estar en el lanzamiento de este libro que está acá, son los escritos de prensa de Luis Emilio Recabarren. Es un texto tremendo, así de gordo, donde están los escritos de prensa. Él es un hombre que militó al menos en 5 o 6 organizaciones políticas durante su vida, formó el Partido Comunista, el Partido Obrero Socialista, etcétera, y que puso especial énfasis en la organización de los trabajadores. Al leer este texto uno puede observar el temple absolutamente revolucionario. Él entendía la participación parlamentaria en los mismos términos de los bolcheviques como un instrumento para la sublevación de los explotados, pero al mismo tiempo una preocupación extraordinaria en los problemas cotidianos de la vida de los trabajadores. Él se esforzó en una época de un gran analfabetismo por hacer canciones, inclusive para rimas,
papeles pegados en la calle para que la gente pueda leer, los pocos obreros que podían leer en aquella época. Y si no se leía, entonces se cantaba para que se pudieran repetir las cosas. Esto es algo que a 100 años de la muerte prácticamente de Recabarren, a nosotros nos resulta algo inaudito. Pero así comenzó este movimiento obrero. Nosotros tenemos una gloriosa tradición que reivindicar. Los socialistas, los comunistas, los revolucionarios, tenemos una tradición valiosísima y tenemos mucho que decir en el marco de esta crisis. Por más que las basuras fascistas y los posmodernos pretendan pisotear estas banderas permanecen sin mancha, que son las banderas de los explotados. Eso es un punto que me parece, que quiero señalar, me parece que es muy importante entrar en este debate. Esperamos contar de nuevo con Beto acá en este programa y seguir esta discusión que está absolutamente en curso. Seguramente vamos a participar de discusión con otros compañeros de la Argentina. Le mandamos un saludo a Daniel Locotetti, que seguramente también va a estar en este programa, y para tratar precisamente estas cuestiones que son cada vez más urgentes y más apremiante. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que le hagan clic a la campanita para que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos, a hacer reventar el botón de like y a comentar de manera ojalá elogiosa aquellas cosas que se han dicho acá, criticarlos con debida altura de mira, a proponer nuevos invitados, a proponer tareas, a informarnos de actividades, de manera de nosotros poderlas también difundir, porque precisamente lo que acá se ha discutido no son verdades reveladas, sino que son un insumo a la discusión de los explotados, la discusión de los trabajadores, de lo cual Mat del Rey aspira a ser una trinchera en esta hoguera de la lucha de clases en la que nos encontramos inmersos. Así que muchas gracias Sergio Risenberg, y muchas gracias por supuesto Norberto Beto Olivares, y nos vemos. Un abrazo fraterno, un abrazo proletario, y bueno, seguimos en la lucha. Nos vemos, como dice Terminator, hasta la vista. Chao, chao.